SER Podcast. Nos vamos a ir a Francia. Además de Antón Meana, saludo por aquí al corresponsal de la cadena SER y del diario AS en Francia, en París, Andrés Onrubia, que está hoy aquí presente en Gran Vía 32. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Manu? Debe ser un día importante. Si tú te has venido aquí, sí, algo importante está pasando. Hubo una premonición de que iba a ser un día importante hoy, una entrevista importante. Si Onrubia se ha salido de París a Madrid, va a estar aquí de cuerpo presente en el larguero, es que algo importante va a pasar. ¿Todo bien por París? Sí, como siempre. ¿No? Más tranquilo ahora. Muy bien. Y saludo a Axel Torres, que se incorpora también por ahí. Hola, Axel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido al larguero también. Ahora también contaremos por qué está aquí Axel Torres, que tiene que ver bastante, creo yo, con nuestro próximo invitado, Antón Meana. Es que si me dejas que lo cuente, por favor, compartirlo con los oyentes. Cuando Axel Torres trabajaba en Radio Marca, hizo mítico un programa que se llamaba Marcador Internacional. Mucho, lo escuchaba yo mucho. Lo escuchaba mucha gente del fútbol, mañana, correcto. Mediodía, tal, No se narraba el fútbol internacional en las radios generalistas como la cadena SER. Había otros horarios, otro tipo de carrusel distinto, que no empezaba a las 2 de la tarde porque el fútbol no empezaba a esa hora, y Axel encontró una ventana para retransmitir fútbol internacional por radio en España. Y aparte de narrar partidos de la Bundesliga, de la Premier, del Calcio, había secciones. Y una de ellas era un café con Pablo Longoria. Pablo Longoria era un asturiano que empezaba a meterse en el mundo del fútbol, un experto en ligas extranjeras, en encontrar jugadores que nadie conocía. O sea, un Axel Torres. Un Axel Torres en potencia, que veía con parabólicas partidos de fútbol y que ya trabajaba en diversos clubes, estaba a punto de trabajar ya en el Recreativo de Huelva, y antes de convertirse en lo que es hoy, el presidente del Olympique de Marsella, el club más importante de Francia, el único que tiene una Champions, pues tenía una sección, un café con Pablo Longoria. Ahí nos conocimos, hicimos amistad, hemos llegado a ser compañeros de piso, y ahora, después de haber sido director deportivo del Valencia, de la Juventus, es el presidente del Olympique de Marsella. Y nos está escuchando en directo a esta hora de la noche, a 8 minutos de la 1 de la madrugada. Presidente del Olympique de Marsella, buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. Bueno, después de esta presentación, la verdad que un poco me ruborizo y me veo mucho más joven, ¿eh? Sí, claro que sí. Fíjate qué descubrimiento hizo Axel Torres ahí, ¿eh? No sabíamos que un comentarista del programa de Axel Torres, entonces en Radio Marca, llegaría a ser presidente del Olympique de Marsella. Seguramente tú tampoco lo esperabas, ¿no? A ese momento, la verdad que yo creo que ninguno hubiésemos apostado por ello, la verdad. Era buen analista de fútbol, Axel, ¿no? Sí, bueno, era impresionante. Además que tenía un atrevimiento para incluso dar opiniones poco habituales. Es decir, a él no le importaba demasiado lo que fuera a pensar la audiencia si decía algo que estaba fuera de la opinión común, ¿no? Y creo que eso tenía mucho valor, más allá del conocimiento, que era evidente que lo tenía. Tengo que decir que por culpa de esta sección, cada 3 meses me llama un periodista francés para preguntarme por Pablo Longoria. Es increíble. El café dejó su huella, ¿no? El café con Pablo Longoria. Sí. Joder. Es que es presidente del Olympique de Marsella, sí, vicepresidente de la Liga Francesa, miembro del Consejo de Administración de la ECA y miembro de la Comisión de las Competiciones de la UEFA. Es uno de los españoles que tiene más poder en los estamentos del fútbol mundial. Y Pablo Longoria, Antón Meana tiene una buena relación contigo, te conoce a Andrés Onrubia de cómo sigue el fútbol francés, a Axel Torres ni te cuento, de los cafés que se tomaba contigo en los programas en Radio Marca, pero los oyentes de la cadena SER de larguero dirán, ¿y este español joven, con cuántos años ahora? Con 38 años, no ha llegado a los 40 todavía, Pablo Longoria, ¿cómo llega a ser presidente del Olympique de Marsella? Porque te marchas de pronto a Francia. ¿Y qué pasa en 2021, donde tú ya estás trabajando en la dirección deportiva del Olympique de Marsella? Pues yo firmo en el Olympique de Marsella como director general deportivo, ¿no? Una especie de CEO Sport. Y después de diversos problemas dentro del club, durante el COVID, en una época de una fuerte inestabilidad dentro del club, el propietario, Frank McCourt, en febrero de 2021, 5 o 6 meses después de haber llegado al club, me ofrece la presidencia del club. Y la verdad, en esos momentos son situaciones donde
la respuesta te viene a la cabeza muy rápido, tomas un tiempo de reflexión, pero son de esos trenes que uno no puede dejar Joder. pasar en la vida, ¿no? Es que no conozco muchos casos bueno, Axel, tú que conoces mucho más el fútbol, pero que un director deportivo al frente de la dirección deportiva de un club haya problemas en la directiva y digan, pasas de ser director deportivo a presidente del club. No es muy habitual, ¿no? Sí, yo tengo la sensación, no sé, Pablo, si nos lo puede confirmar, que el cargo de presidente en Francia es mucho más ejecutivo que en España. Es decir, creo que en España lo vemos casi más como un cargo representativo y que en Francia es un ejecutivo el que ocupa ese cargo. No sé si es exactamente así. Aprovecho para saludarte, Axel, que hace ya mucho tiempo y me da mucho placer poder hablar contigo. Y sí, Igualmente. confirmo, especialmente porque dentro de la visión, quizás española, el presidente tiene ¿cómo podemos decir? Esa herencia siempre de ser el que antes era propietario. En Hmm. muchos clubes europeos se reproduce también esta figura de que el propietario es el mismo presidente. En este caso, en el Olympique de Marsella, el cargo es mucho más ejecutivo, es digamos la de un presidente ejecutivo, cosa que en otros clubes puede ser la posición de un CEO, ¿no? En otros clubes europeos. Pero yo creo que también es fruto de la evolución del fútbol y la evolución hacia las propiedades americanas, especialmente Hmm. donde los americanos tienen una gran facultad que es la delegación también de poder y de ponerse en manos de ejecutivos, ¿no? Hmm. Por si alguien no lo sabe, ahora mismo el presidente del Olympique de Marsella está sancionado porque el pasado 22 de febrero, en un encuentro que disputó el Olympique de Marsella contra el Auxerre, termina el encuentro y ocurre esto que dice Pablo Longoria. Dans ces championnats de merde. Ces championnats de merde, quelques championnats de merde, tout corrupt, c'est de la corruption. Non, regardez-moi, corruption. Championnat de merde. Corruption de merde, ces championnats de merde. Championnat de merde. Creo que no hace falta ni siquiera traducirlo, se entiende bastante bien, se escuchan los golpes, pierde los nervios y dice la liga francesa es una liga de mierda, esto es una auténtica corrupción. Al día siguiente emitió un comunicado en AFP, en Associated France Press, en la que se retractó de sus palabras, pidiendo disculpas, y lamentó haber utilizado especialmente la palabra corrupción. Eso no quitó para que los órganos correspondientes de disciplina deportiva sancionasen a Pablo Longoria con 15 partidos. Joder, vaya calentón te pegaste, Pablo, ¿eh? No, la verdad, mira, yo soy una persona y todos los que me conocen lo pueden decir, ¿no? Que soy muy autocrítico conmigo mismo. Y obviamente esa no es una figura que me guste dar de mí mismo. Y obviamente que si yo lo hubiese visto de otro presidente o de otro Ya. ejecutivo, la verdad me hubiese quedado sorprendido. Bien es cierto que llegan momentos, ¿no? Dentro del fútbol y en la realidad ahora mismo del fútbol francés donde la situación en muchos casos produce muchísima frustración, ¿no? Andrés puede hablar que está en Francia obviamente todos los días, pero yo creo que escuchando también vuestro programa Mm, hoy, mm. yo creo que se llegan a muchos puntos en común y no es el arbitraje, ¿no? Yo creo que la frustración es en general siempre y cuando es una circunstancia donde tú no tienes confianza en el propio sistema. Ya. Y eso yo creo que es el fruto de muchos de los conflictos incluso que estáis viviendo ahora en España, ¿no? Mm. Dejemos estar con la federación, el arbitraje, No es nuestro mejor cierto momento, tipo de no horarios. es nuestro No mejor es. momento, no. Y en ese caso, para mí, todos los que hacemos fútbol, todos los ejecutivos, todos los entrenadores, jugadores, la gente que vivimos de esto, la verdad que dedicamos muchas horas. Dedicamos muchísimas horas e incluso damos nuestra vida por ello, ¿no? Mm. Sacrificamos muchísimas cosas, yo el primero. Pero en esos casos, cuando hay ciertas cosas que todo tu trabajo depende de factores externos, tú tienes que tener una plena confianza. Y yo creo que esa confianza en muchos países, en Francia, por ejemplo, en ciertos casos en España, yo creo que es menos. Yo creo que eso es lo que se reflejaba en esa noche de Ya. Auxerre, ¿no? Esa Mm. pérdida de confianza. Claro, es verdad que el calentón es muy gordo, ya lo hemos oído, y de ahí la sanción, pero ya con la frialdad, y además te agradezco que estés esta noche aquí en el larguero, porque creo que es tu primera entrevista y tus primeras declaraciones después de lo que pasó, Sí. y no solo en España, sino incluso en Francia, donde sé que nos consta, están muy atentos a lo que digas, pero más allá del calentón, y ahora que han pasado ya unos cuantos días y unas cuantas semanas, ¿no crees en el sistema arbitral en Francia?
No, no es una cuestión arbitral. Y te pongo un ejemplo que es muy claro, ¿no? Y yo creo que puede resumir todo sin entrar en muchos de los Sí. detalles. Esa misma semana, nosotros habíamos enviado una carta. Mira, escuchando vuestro programa, Sí, ¿no? sí. No pedíamos una recusación del árbitro en la designación, sino que no se había hecho con inteligencia emocional porque ese árbitro había tenido un problema con mi director deportivo solo semanas antes, ¿no? Y que había Sí. causado una gran polémica. Y al mismo tiempo se descubrió en Francia que uno de los operadores del VAR Mm. era aficionado del Paris Saint-Germain y que era completamente, y había mostrado diferentes comentarios en redes sociales anti-Olympique de Marsella, incluso Joder, diciendo que había que bajar al Olympique de Marsella a segunda división. joder. En ese caso, Oh, nosotros pedimos de decir, Oye, un poco de claridad, ¿no? Un poco de claridad y explicarnos esta situación. Y yo no me siento confortable como presidente de club mm, de saber que una persona, aunque tenga un 0,001% de incidencia sobre mi resultado, hagamos claridad. ¿Sabéis cuál ha sido la respuesta? Cambiar el ángulo de la cámara del VAR. mm. Lo cual, la frustración que eso te provoca es inmensa. Entonces, cuando las cosas no son claras, lo mejor, y eso es lo que yo creo que siempre tiene que tener el fútbol, ¿no? Es sentido común, ¿no? ¿Por qué ganarse problemas? Ya. Mm. Honrubia, ¿cómo ha caído el asunto Longoria en Francia? Bueno, pues yo creo que cuando hace estas declaraciones hubo una especie de shock mediático, ¿no? Porque nadie esperaba que Longoria, pues un presidente de un equipo tan importante como el Marsella, profiriera esas declaraciones. Pero creo que también en Francia concretamente hay una especie de, no solo hacia los españoles, sino a dirigentes extranjeros como que piensan que son como extraños, ¿no? Y creo que a Longoria, pues creo que me consta que está intentando cambiar a nivel interno la liga francesa, lo acaba de mencionar con el tema Sí. arbitral, y creo que haya un presidente que les abra los ojos a los franceses, que venga de fuera y que les intente cambiar un sistema que ya está caduco, pues creo que eso también influye a la hora de aplicar sanciones, porque por ejemplo al entrenador del Lyon, que no es francés, que es portugués, le aplicaron una sanción para mí exageradísima de hasta el mes de noviembre por encararse con el árbitro, pero para mí era muy severa, ¿no? Mm. Te quieren preguntar Antón Meana y Axel Torres y tenemos que charlar con Pablo Longoria, pero como nos queda un minutito para la pausa, la hacemos y seguimos hablando de más cuestiones con el presidente del Olympique de Marsella aquí en el Larguero. Venga. El Larguero, con Manu Carreño. Y con el español Pablo Longoria, en directo en el Larguero, el presidente del Olympique de Marsella, al que le quieren preguntar Axel Torres, Andrés Honrubia y Antón Meana. Que va segundo, el Marsella, en la Liga Francesa. Una buena temporada, una media casi de 2 puntos por partido. Quería preguntarte, Pablo, ¿qué importancia le das a cómo va el equipo, a la estructura futbolera que has creado? Con Benatia, con Ravanelli, con un entrenador de autor como De Chervi. No sé qué papel crees que tiene esa estructura futbolera en lo bien que va el equipo en el campo este año. Hombre, la verdad para nosotros estar segundos en estos momentos de la temporada obviamente es estar dentro de los objetivos, ¿no? Y que nosotros queremos acabar la temporada clasificando a Champions. Nos quedan 8 finales donde espero y estoy convencido de que el equipo va a responder, más que nada porque creo que tenemos un buen equipo. Y sobre todo, para nosotros esta temporada era clave, ¿no? Después de venir de una decepción de la temporada pasada, más allá del oasis que pudo haber sido una semifinal en Europa League, empezar un ciclo de 3 años con un entrenador fuerte era nuestro objetivo, ¿no? Y yo creo que Roberto De Zerbi en el mercado era un entrenador que para nosotros era un sueño. La verdad, es un entrenador con un nivel futbolístico en el campo muy alto. Yo me he visto sorprendido de lo rápido que el equipo ha asimilado sus ideas, lo cual te habla también de su nivel. Es un tipo de fútbol muy atractivo y desde luego que es muy importante rodearse de buenos profesionales alrededor, ¿no? Toda la parte deportiva que está liderada por Mehdi Benatia, que es un director deportivo en su primera experiencia, pero de un nivel extraordinario. Va a hacer cosas muy importantes en el fútbol. Y obviamente la parte institucional, poder apoyarme en un antiguo jugador con el que comparto también un pasado en común en la Juventus y que me da buenos consejos a nivel institucional y también de la experiencia de lo que significa jugar en Marsella, para mí es fundamental, como Ravanelli, ¿no? Sí, Pablo, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarte, poco también mirando a corto plazo, si hay posibilidad en verano de fichar a Paul Pogba. Toma ya.
Toma ya. Esa es la pregunta Toma que ya, toda sí, Francia así, sin se anestesia. está refiriendo, ¿no? Nosotros, a decir la verdad, ¿no? Y hablé sobre este tema. Tuvimos la oportunidad, y sí es cierto que alguna conversación hubo, y obviamente hemos pensado en esta posibilidad, porque es un jugador que está en el mercado y es un jugador que a nivel futbolístico y a nivel personal yo tengo un respeto enorme, porque compartimos también un tiempo en la Juventus. La verdad, no hemos decidido hacerlo durante esta temporada, especialmente porque creíamos que obviamente ese tiempo de recuperación podía alterar muchos de los equilibrios que podía tener creados ya el equipo y también aumentar quizás el nivel de expectación con un jugador que no te puede dar rendimiento en el campo por la sanción que ya ha pasado hace varias semanas. Yo lo consideraba también y todo mi equipo de trabajo contraproductivo, ¿no? De cara al futuro, obviamente nosotros ahora nos concentramos en el final de temporada y en tratar también, quizás en 15 días, en 3 semanas, de tener una visión mucho más clara de la planificación, pero obviamente que es un jugador de un nivel futbolístico y tanto a nivel humano importante que obviamente un nombre así en el mercado siempre es valorable, ¿no? Y otra de mercado, me tiro ya, que ha ido a lo loco Honrubia, ya aprovechamos a ver si cuela. Desconozco si hubo algún tipo de contacto con Laporte, porque aquí le preguntamos a Aymeric Laporte por la posibilidad de fichar por el Real Madrid y había dificultades por lo difícil que es sacar a un futbolista de Arabia. Desconozco si fue una opción y si crees que es difícil sacar a Laporte de Arabia con lo que gana en Arabia. Es una buena conversación y buena pregunta para todos los jugadores en Arabia, ¿no? Yo creo que el fútbol ahora mismo en Arabia Saudí ha puesto a muchos jugadores fuera de mercado, especialmente en una cuestión de salarios. También con el precio que se ha pagado por muchos jugadores. Y también es cierto que hablar del mercado en Arabia Saudí no es racional, ¿no? Porque al fin y al cabo vemos ciertas operaciones que se pagan traspasos muy caros y luego jugadores que inmediatamente salen a un precio muy bajo, incluso gratuito. En nuestro caso con Luis Felipe, ¿no? Que estuvo antes en el Betis. En ese caso con Laporte, la verdad, un jugador francés internacional, algún pensamiento tengo que reconocer, ¿no? Que ese mercado de invierno hubo, pero también con una gran dificultad, obviamente por la situación de muchos de los jugadores en el mercado saudí y por la dificultad también para realizar este tipo de operaciones, ¿no? Axel, tómate un café, si quieres, con Pablo Longoria. Bueno, le quiero hacer una pregunta más estructural sobre el fútbol francés. No sé si en Francia existe la preocupación de tener un campeonato que todos los años sabemos quién lo va a ganar, a pesar de los esfuerzos que hacéis los competidores, pero lógicamente tienen ellos una superioridad económica muy grande, el Paris Saint-Germain. No sé si se percibe que esto es un problema de cara a que sea atractiva la liga, y es un problema que se va retroalimentando cada vez más, porque ganan todos los años la liga, van todos los años a Champions. La Champions cada vez da más dinero y es dinero que ellos ganan y que los que no van todos los años no ganan. Ahora hay Mundial de Clubes, ellos van y no va ningún otro francés. Bueno, no sé cómo... Bueno, sí que va otro francés, pero me refiero... No sé cómo ves ese... No siempre es el mismo, me refiero, el otro francés que vaya. No sé cómo ves este problema. Hombre, es el problema actual de la industria también del fútbol y entraré dentro del caso francés, ¿no? Porque al fin y al cabo la diferencia entre jugar Champions y de jugar este Mundial de Clubes, del cual hoy se ha conocido la repartición económica, ¿no? Que por ganar la final, la verdad que es un pastón, vamos a hablarlo así. Digamos que en este caso sí aumentan mucho las diferencias competitivas entre los equipos y sí está creando una élite europea, lo cual puede ser incluso problemático para un fútbol mucho más democrático, entre comillas, ¿no? En el caso francés y de cuánto afecta un poco la visibilidad del campeonato, para mí influye sí, obviamente, porque en el momento en el que tienes un dominador, pero no es un elemento puramente prioritario, ¿no? En Alemania el Bayern, ¿cuántas ligas ganas? Y todo el mundo estábamos contentos del Leverkusen haber ganado, también por el número de españoles el año pasado. Pero bien es cierto que obviamente el Paris Saint-Germain, todos conocemos el músculo económico que ellos tienen, hacen difícil la competitividad, pero también hace estimulante, ¿no? Para el resto de competidores como nosotros, a través de un proyecto y a través de una idea, intentar ser competitivos y, por qué no, a través de la estabilidad y a través de crear un proyecto, tratar de luchar, ¿no? En este caso, para mí,
esa diferencia que se realiza, para mí es uno de los grandes retos que tiene ahora mismo el mundo del fútbol a nivel europeo, ¿no? Establecer un sistema de control económico donde todo el mundo pueda partir con las mismas posibilidades. No lo digo solo por un Paris Saint-Germain, no lo digo en general, por estas desigualdades del sistema y de tratar de que todos jueguen con las mismas armas a nivel económico, ¿no? Pero tú ves realizable a medio plazo poder quitarle una liga al Paris Saint-Germain como Olympique de Marsella. No, a ver, vamos a ver, decir eso es ambicioso, sí, soy una persona ambiciosa y yo creo que a ello llegas a través siempre de proyectos, pero yo es lo que siempre digo en todas las entrevistas y lo digo siempre en todos los canales de comunicación, ¿no? Desde que Qatar llegó a Paris Saint-Germain, ha ganado la Liga el Montpellier, la ha ganado el Mónaco y la ha ganado el Lille, ¿no? Lo cual te demuestra que es posible. Obviamente tú lo que tienes que estar es siempre preparado para el año donde ellos sean menos competitivos. La verdad, este año están haciendo una temporada extraordinaria. Yo creo que los números están ahí, el fútbol también está ahí. Pero es estar preparado cuando llegue tu momento, estar preparado. Y eso se genera a través de tener un proyecto y estabilidad, yo creo. Pablo, ¿lo más difícil de gestionar un club en Francia es la relación del club con los ultras? Es particular y es diferente a España y es diferente a Italia. Obviamente no hablamos con Inglaterra, que la legislación es diferente. Yo creo que en Francia, antes que nada, hay que empezar entendiendo un poco la aproximación política que se tiene a este asunto, ¿no? Especialmente porque los grupos de aficionados organizados, que se llaman Asociación de Supporters, forman parte de asociaciones y de colectividades y que hacen mucho por la vida social de las ciudades. Entonces, no es un fenómeno solo ultra. Sí que hay grupos ultras, obviamente con antiguos códigos, pero la mayoría se ven englobados en una realidad que es diferente a la de otros países. Esos grupos ultras más radicales están englobados dentro de asociaciones. Correcto, lo cual te digo y con toda la sinceridad, es una cuestión que es muy particular dentro del sistema francés, especialmente porque digamos que la lucha política dentro de esta situación, para bien y para mal, En ese sentido, digo que es una aproximación muy diferente a la que, por ejemplo, hay en España y en Italia, y es difícil analizar el conflicto con una mentalidad puramente española. Fíjate, porque habrá mucha gente escuchándote y, vamos, no creo que aquí estemos para sacar pecho de nada, porque aquí ya vemos que también tenemos problemas y que no terminamos de erradicar los problemas con determinados grupos radicales, ultras, o llamémoslo como queramos. Pero claro, ¿hasta qué punto podemos imaginar que, por eso nos llama más la atención todavía, pues por no conocer exactamente, tú que lo estás viviendo ahí en primera persona en Francia, pero en septiembre de hace 2 años, septiembre del 23, te reúnes junto con directivos del Olympique de Marsella con ultras del Olympique de Marsella. Como consecuencia de aquellas reuniones sale Marcelino García Toral del club y tú hiciste luego unas declaraciones diciendo que hay cosas que no se pueden tolerar. ¿Hasta qué punto, por mucho que estén disfrazados de asociaciones, llega el poder de estos grupos ultras que, más allá de lo que hacen en la grada, pueden también llegar a manejar hasta cierto punto, no sé cuál es tu opinión, las decisiones decisivas de un club tan importante como el Olympique de Marsella? No, en ese caso no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Porque si yo no fuese libre en mis decisiones, en ese momento yo no pintaría nada como presidente y no estoy por el ego ni por mucho menos, ¿no? La libertad en la vida es una de las cosas, la más importante, ¿no? Y en ese sentido, mira, si volvemos hasta septiembre de hace una temporada, en ese caso yo creo que es un fruto incluso de los propios sistemas, incluso de aficionados en muchos países, ¿no? Y no es solo exclusivamente en Francia, sino que es una guerra interna en un club, cómo utilizar a los aficionados para aumentar el nivel de tensión y buscar objetivos que son muy individuales y no los objetivos colectivos. Al final, esa situación a mí me ha hecho mucho reflexionar, obviamente sobre los límites que quiero establecer en mi vida y la libertad que yo pueda tener de acción. Yo soy una persona siempre con valores muy firmes y muy determinados, pero al fin y al cabo te hace ver también de cómo se puede instrumentalizar por intereses individuales un club de fútbol, y eso forma parte también de guerras internas que pasan en todos los países, ¿no?
Pero, no, o sea, te oigo hablar con mucha naturalidad, con mucha normalidad, porque entiendo que es un problema que tenéis asumido. Pero ¿crees que habría que cambiar, habría que hacer algo, habría que erradicar a los ultras, por mucho que formen parte de la sociedad, de la cultura, de los clubes, de las asociaciones? Pero vemos imágenes que son realmente impropias de cualquier evento deportivo. No sé si el acabar asumiendo eso, no sé si es bueno, no lo sé. No, bueno, no sí es, lo sé, no sí es, lo sé, no lo es. Pero para mí no es asumir, ¿no? Es establecer, y yo siempre lo dije, ¿no? La disolución de un grupo ultra es una situación positiva. Yo he trabajado 9 años en Italia, ¿no? Que es el país donde Sí. la mentalidad ultra está más, como digamos, ha nacido allí el movimiento ultra. Y es una cosa que está normalizada y que forma parte incluso del fútbol. Para mí, lo que sí se tiene que erradicar y no puede ser aceptable es la violencia, ¿no? Cosa que yo es una de las cosas que a nivel federal y a nivel estatal sí lucho todos los días para establecer un órgano de control muy Ya. fuerte y de poner a todas las partes a trabajar juntas y que todo el mundo asuma las responsabilidades, ¿no? Para mí es una cuestión de seguridad y es una cuestión de límites y es una cuestión que todo el mundo se asuma las responsabilidades para que todo el mundo pueda ir a los estadios en seguridad y de establecer límites. Ojalá. Para mí el tema siempre es establecer límites. Ojalá pase eso. Y la última que te hago sobre esto, sobre este asunto. ¿Llegaste en algún momento a plantearte tu salida? Lo mismo que cuando ves que Marcelino se marcha y dice, mira, lo siento, pero yo me voy, no aguanto esta situación. Marcelino García Toral, que acaba de llegar y se marcha por las presiones, amenazas, de todo que le hacen los ultras. ¿En algún momento tú dijiste, me voy? ¿Se te pasó por la cabeza? No, desde luego. Yo incluso fue una semana muy complicada donde yo di un paso a un lado para analizar la situación y fueron dos aspectos, ¿no? Una, la relación con el propietario y la confianza del propietario, que para mí era una de las cosas más importantes. Y la segunda, obviamente, en el momento en el que eres presidente de un club, tú tienes una responsabilidad. Cuando eres presidente es como un regalo que te hace del primer al último aficionado, que es, te doy un regalo con mi pasión y tú la tienes que gestionar. Yo es el modo en el que veo el fútbol y tú tienes que tener una serie de responsabilidades que van mucho más allá de tu persona. Y la última por mi parte, no sé hasta qué punto piensa Pablo Longoria si está herido el fútbol francés, tocado, herido de muerte, se está desangrando, está tranquilo, después de que, claro, se ha ido Messi, se ha ido Neymar, se ha ido tantas estrellas, y el último gran futbolista y estandarte que podría sostener el poder económico, el poder mediático de la Liga Francesa, Mbappé, que ha acabado viniendo a España, al Real Madrid, después de problemas con los derechos de televisión con DAZN, antes con Mediapro, devaluándose la Liga. ¿Crees que es una situación preocupante la de la Liga Francesa, que puede convertirse de haber sido un gran escaparate a ser casi invisible? Para mí es una realidad que si analizamos el nombre de los futbolistas, sí puedo tener ese tipo de análisis, ¿no? Pero bien es cierto que el nivel competitivo del fútbol francés, a pesar de haber perdido todos los nombres que dices, se ha aumentado. Ahí están los resultados en el fútbol europeo. Yo creo que el nivel competitivo de la liga es muy alto y eso nos sorprende a todos los extranjeros que vamos a trabajar a Francia. Los estadios son mucho mejores que países como en Italia o en muchos casos en España. La calidad de los estadios es inmensa. El fútbol es un fútbol muy atractivo, bajo mi punto de vista, donde los partidos son muy abiertos y son muy interesantes. No lo comparto, sobre todo porque creo que el nivel competitivo es muy alto, pero creo que el gran problema del fútbol francés es su comercialización y la falta de orden que tiene en estos momentos. ¿Por qué tiene una falta de orden el fútbol francés en estos momentos? Creo que el fútbol francés se encuentra ante la situación cuando la Liga fue heredada por Javier Tebas o se creó la Premier League. El modelo necesita muchos cambios y yo creo que es el momento de hacerlo porque el fútbol francés debería tener una visibilidad comercial muchísimo más alta que la que tiene a día de hoy. Pues qué gusto tener al presidente del Olympique de Marsella, que pasó de tomarse café con Axel Torres. ¿Era esta sintonía, podía ser? ¿Era esta la que ponías, Axel? Sí. Era esta. Esto es lo que ponías para tomarte un café con Pablo Longoria, ¿no? Creo que alguna vez fui infiel. Oye, Pablo, ¿sería un buen presidente de club Axel Torres?
Hombre, Axel podría hacer lo que él quisiera con la inteligencia que tiene, ¿no? Entonces, todo lo que él se ha propuesto, normalmente lo ha hecho. Lo único que él se ha decidido más por la vida periodística que por la vida de un club. Sí. ¿Quién te iba a decir, Axel, que iba a llegar a presidente? Pablo Longoria, ¿no? Seguro que tú tampoco decías, no, es un buen comentarista, que te llamó la atención por lo que fuese, por su conocimiento futbolístico, evidentemente, pero fíjate, ¿no? Bueno, yo creo que te habrás dado cuenta hablando con él también de la capacidad que tiene intelectual, ¿no? O sea, espectacular. Esta conversación la tuvimos hace muchos años, creo que en Oviedo, que es la única vez que yo fui a Oviedo a verle, y que yo ya vi que a él le gustaba más el fútbol desde el lado del fútbol propiamente, ¿no? No tanto desde el lado de los medios, sino desde el lado del fútbol. Y bueno, me preguntaba a mí si no veía que era más bonito desde el lado del fútbol, ¿no? Y bueno, de momento sigo en el de los medios. Sí, señor. Pues nada, Antón, la vida de un español que no tiene 40 años y que ahí está al frente del Olympique de Marsella. Y que sigue siendo el mismo. Sí. No ha cambiado nada. ¿Cuántos partidos te quedan, Pablo, para volver a tu puesto de presidente? 8. Bueno, ya no quedan. No, ¿cuántos me quedan? Bueno, ya perdí la cuenta. Yo creo que volvería. Puedo volver a ver los vestuarios, cosa que te digo la verdad, me estoy desintoxicando de bajar al vestuario y esas cosas. Me queda hasta septiembre más o menos, así que bueno. Con calma. Te mando un abrazo, muchas gracias. A ver si la próxima nos conocemos en persona, que será un placer y que te podamos ver por aquí en persona. Y mucha suerte al Olympique de Marsella y a su presidente, Pablo Longoria. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y el café nos lo tomamos en persona todos. Claro juntos. que sí, café con Pablo Longoria tomaremos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.